Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, en nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar donde estaremos hablando de los riesgos eléctricos, así como también acerca de la protección diferencial y cómo esta es el único elemento de protección para las personas. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y en esta oportunidad, además de darles la bienvenida y agradecerles el estar conectados con nosotros, tengo el agrado de presentarles al relator de este webinar, Raúl Seguel. Raúl Seguel es técnico en electricidad industrial e ingeniero de ejecución en electricidad. Tiene más de 16 años trabajando en la compañía. Además de esto, ha pasado por diferentes departamentos del Grupo Legrand como Service o Servicios, Capacitación y en el departamento comercial en la región metropolitana de Santiago. Y en la actualidad se desempeña como Key Account Manager en la zona sur, específicamente en Concepción. Así que, Raúl, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Hola Alba, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto el poder estar hablando de este tema y espero que obviamente los clientes que puedan estar acompañándonos se sientan cómodos porque tenemos mucha información preparada para ellos, para que puedan obviamente estarla después implementando o usando. Así que nuevamente agradecido por la invitación. Perfecto, Raúl. No, muchas gracias a ti. Y bueno, sin nada más que agregar, ¿qué te parece si te dejo para que puedas realizar tu presentación?
Ok, Alba, muchas gracias. Para poder comenzar a hablarles de la protección a las personas, primero tenemos que conocer con respecto a qué las tengo que proteger, ¿verdad? Entonces, hay varias situaciones que dependiendo de la función, por ejemplo, en el caso del trabajo, que a veces nos toca hacer como electricista, se deben de generar situaciones y obviamente hay instancias en las que se debe, en cierto modo, garantizar la seguridad. Y esta seguridad está, por lo general, en el diario vivir, orientada desde la casa o el hogar hasta, como les decía, en la industria, en la minería, en la faena, donde ustedes se encuentren. ¿Por qué digo esto? Porque los accidentes eléctricos principalmente ocurren en estos dos tipos de sectores, ¿ya? Lamentablemente, estos accidentes tienen efectos secundarios y complejos para las personas, ¿ya? Porque lo que ocurre es que hay algún tipo de discapacidad que se genera producto de estos tipos de accidentes. La idea de todo esto es que en cualquier lugar, en cualquier función, le insisto, en cualquier instalación, llamémoslo así, en la que nosotros intervengamos, obviamente hay un riesgo inherente en ello asociado. Esto se debe o se necesita, en cierto modo, disminuir el riesgo considerando cosas mínimas como lo dice la norma eléctrica NSH 4/2003. De hecho, la norma enfatiza en el capítulo 1.1 que obviamente hay que garantizar a través de el considerar lo que se indica ahí, de que las instalaciones pueden, obviamente, funcionar con condiciones mínimas. Entonces, cuando habla de condiciones mínimas, obviamente me está garantizando un piso en el cual yo debo de moverme y en función de ese parámetro normativo, empezar a tomar conductas o empezar a hacer acciones concretas que permitan disminuir los riesgos. Y es por eso que les quiero mostrar que también, sin ir más lejos, dependiendo del área, de la industria en la que se desempeñan, obviamente ustedes van a encontrar estándares que acompañan a la normativa de instalación eléctrica NSH 4/2003, nuestra norma vigente. Es el caso, por ejemplo, de Senagiomín, que tiene el reglamento de seguridad minera, ¿cierto? De acuerdo al decreto supremo número 72 y que fue actualizado al 132, en donde, si bien está bajo la orientación de este segmento de la industria, el Senagiomín hace indicaciones desde el cuidado de los trabajadores o los operarios, los que hacen uso de la instalación eléctrica, igual hace de forma automática el nexo a la NSH o las normas, en este caso, vigentes de la instalación eléctrica. No es ni una ni contradice la norma, sino que más bien se vinculan, generando en cierto modo un estándar, una forma de controlar los riesgos de manera mucho más óptima. Hay ejemplos en la parte también más minera, como es el caso del reglamento NOSA o del NEO 4. Uno u otro depende mucho del sector de la minería. ¿Y por qué? Porque obviamente los perjuicios que se generan producto de los accidentes son complejos. Y en una industria en donde la operatividad 24/7 es algo que se debe sí o sí garantizar, esto impacta económicamente al desempeño de ella. Entonces, es por eso que la seguridad pasa a ser un punto súper importante dentro del funcionamiento y la explotación, decimos, de la instalación. Hay otros estándares dependiendo de la planta, dependiendo de la industria en sí, donde ustedes quizás trabajen, se van a encontrar no sé, en una petroquímica, a lo mejor en una pesquera, van a encontrar diferentes recomendaciones de seguridad y sobre todo también orientadas a la parte eléctrica. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué medidas nosotros podríamos de considerar al minuto de garantizar que
que si bien yo estoy considerando las condiciones mínimas, como dice la norma, para garantizar la protección de las personas, ¿cómo yo puedo entonces hacer que eso, en cierto modo, sea mi piso, mi base? Bueno, también asociado a productos que cumplan con criterios y, en realidad, cumplan con certificaciones, nosotros decimos, ¿ya? Esas son certificaciones de producto, porque aquí hay que hacer una diferencia entre las normas de instalación y las normas de productos. Las normas de productos son las normas que deben de verificar agentes externos al fabricante, en este caso nosotros como fabricante, Legrand, Beticino. Hay laboratorios externos que lo que realizan es tomar nuestros productos y someterlos a innumerables pruebas que son eléctricas, físicas, y todo en su conjunto genera, en cierto modo, un documento de conformidad. Ese documento, yo se lo estoy presentando acá en esta imagen, es una de las normativas que nosotros disponemos para el diferencial 411-504, es el código de producto, la referencia, decimos nosotros, es el 2x25 amperes en 30.000 de sensibilidad, tipo AC, el diferencial más comercializado. Tiene una certificación NF que la verifica Bureau Veritas, tienen una certificación IEC que las verifica la laboratorio de prueba. Tiene un certificado PEP, EcoSpace Sport, que es desde la producción del producto, la integración, la fabricación. Hay una hoja de ruta en la vida de cuánto aporta esto y cuánto se genera, en cierto modo, en CO2, la huella de carbono, en la fabricación de ese producto. Eso lo tiene, por ejemplo, el diferencial. Y en el caso de Chile, en el 2013, lo que se hizo fue a través de un decreto supremo, número 77, se especificó de que todos los productos que se comercializaran en Chile debiesen estar certificados. Bueno, ahí en Chile lo que se hace, se aplica parte del protocolo IEC, son 17 puntos los que se verifican en Chile, y esto lo hace un ente externo a los fabricantes. Nosotros también, independiente de todas las certificaciones que tienen nuestros productos, los diferenciales Legrand, en donde tenemos toda la gama, los diferenciales Beticino, también tenemos que certificarlos en el país. De esa manera, ¿qué ocurre? Que el producto, cuando llega al usuario y cuando se instala, obviamente ya tiene condiciones en las cuales, al funcionar, se puede obviamente conocer cómo se estaría comportando el elemento, y obviamente eso, en función de la seguridad, garantizar o no el seguir incorporando o el seguir utilizando ese u otro producto, ¿ya? Pero cuando hablamos del efecto en los humanos o los animales, hay estándares que esto ya lo tienen más que probado. Hay estándares internacionales que esto ya lo han verificado y está normalizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si hablamos de las personas y de los dispositivos diferenciales orientados a la protección de las personas? Es que lo que hay que hacer es evitar, por ejemplo, que las personas sufran un choque eléctrico, ¿ya? Y que, por ejemplo, cuando pase la corriente por el músculo o la musculatura de la persona, evitar que se genere la tetanización. La tetanización es en cierto modo, la contracción muscular permanente y esto impide, obviamente, en la gran mayoría de masa muscular que disponemos en el cuerpo, por ejemplo, que es el tren superior, el que usted, por ejemplo, pueda respirar, ¿ya? Entonces, ahí es donde está el primer efecto. O sea, cuando circula la corriente en el cuerpo, se genera la tetanización, obviamente, y eso hace o impide o le genera complicaciones a la persona para poder respirar. Lo otro, el principal músculo, que es el corazón, él pierde también la sincronía en el latido, y eso lo vamos a ver ahí como segundo efecto. Pero cuando usted recibe una descarga eléctrica, usted genera, en cierto modo, pierde el control fino, o su capacidad motriz se ve totalmente disminuida. Entonces la idea es evitar todo eso, porque si a eso lo sumamos, por ejemplo, un trabajo de riesgo, como podría ser el caso de estar trabajando en altura y recibir una
una descarga eléctrica, a lo mejor por muy pequeña que sea, obviamente al generarse el efecto muscular, se puede transformar en un hecho fatal, ¿ya? Ustedes saben, el cuerpo humano, al igual que cualquier carga eléctrica que se conecta, queda así comprometida dentro de una instalación, pasa a ser, entre comillas, una especie de resistencia. Bueno, la normativa lo que hace es estructurar cuáles son los parámetros de resistencia del cuerpo humano y en función de eso hablar de cuáles serían los efectos. Ahora, esto es relativo, pero la norma hoy día, por ejemplo, en el futuro pliego número 5, que hay un cambio normativo que se viene, ¿ya? Se indica ya los parámetros y esos son los que usted está viendo en la presentación. Pero en sí, como el cuerpo humano es una resistencia, entonces cada vez que circula una corriente por ella, se genera un trabajo eléctrico. ¿Ya? Se genera un trabajo eléctrico que por ende, en función del tiempo, hablamos de un efecto Joule. ¿Ya? Ese trabajo genera temperatura, en otras palabras, quemadura. Entonces, es súper importante que desde el punto de vista de la seguridad de las personas, el solo hecho de circular una corriente por el cuerpo genera quemaduras que son más bien a nivel muscular, físico, se ve, se palpa, y lo otro es que hay una necrotización, por ejemplo, los tejidos, había una muerte celular. La cosa se puede complicar bastante. Y en el ejemplo de lo que les mencioné en un principio, la fibrilación ventricular, que es el otro efecto, y esto va casi como en una especie de secuencia, el corazón late y late de forma arrítmica, ¿ya? Y eso obviamente puede generar complicaciones en las personas, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la norma para las instalaciones eléctricas al respecto? Para garantizar de que los riesgos estén controlados. En el capítulo 9 habla de los tipos de contactos a los que pueden quedar las personas sometidas en una instalación eléctrica. Uno de esos contactos es el contacto directo, en donde lo que la persona realiza, de cierto modo, es que ella es parte del circuito. Aquí, aunque ustedes no lo crean, es de acuerdo a las condiciones de funcionamiento de una instalación eléctrica, tiene, en función de los accidentes, un bajo porcentaje de persistencia, contrarrestado con este otro tipo de contacto. Este es muy peligroso, es el contacto indirecto. ¿Y por qué? Porque la norma habla de que cuando los elementos que en condiciones normales están desenergizados, un contacto indirecto es cuando el elemento en sí es el que se energiza. Y esto puede ser, en un ejemplo práctico, un tablero, una envolvente eléctrica, metálica, o la carcasa de un motor. Cualquier elemento, en cierto modo, conductor de la corriente eléctrica puede quedar en algún minuto energizado, ¿ya? Si no hay una medida de protección que monitoree ese efecto, obviamente es un riesgo. Y ese es un contacto indirecto. Acá la persona queda sometida al paso de la corriente eléctrica a través del equipo mismo, ¿ya? Bajo esa mirada, la norma enfatiza o generaliza con condiciones mucho más exigentes, sobre todo en medidas de protección para los contactos indirectos, que son las medidas de protección clase A y clase B. Eso está definido en el capítulo 9 de nuestra norma eléctrica. Ahora, si quiero irme en sí a la norma eléctrica, quiero hablarles un poco de cuáles son las medidas de protección para los contactos directos. ¿Cuál es la idea y cuál es la finalidad? Bueno, de que las instalaciones, obviamente, eléctricas, en la operación o la intervención que hagan las personas, cuando estas funcionan a más de 50 volts, bueno, yo tengo que evitar eso. ¿Y cómo lo puedo evitar? Alejando los elementos conductores a estas distancias que la norma considera como mínimas, ¿ya? Tanto por la parte inferior, suelo, o por la parte superior, el techo. Restringir el acceso, que esto es muy común en los equipos, sobre todo a nivel industrial, en minero,
Ustedes ven siempre este cartelito y hoy día es algo transversal en todo tipo de instalación, en realidad, en donde se exige, en cierto modo, de que el acceso es solo para personal autorizado. La otra medida que indica la normativa en este capítulo, como medida de protección contra contacto directo, es separar. Sucede mucho esto en los patios exteriores de transformación, donde están las subestaciones, y lo que se hace es cerrar el perímetro para impedir el fácil acceso. Y ya por ejemplo, en una envolvente eléctrica estamos hablando de aislamiento. Lo que se hace ahí, se colocan estas cubiertas que lo que tienen que impedir, dice la norma, que se fuguen corrientes no superiores a 1 miliampero. O sea, la idea es evitar eso. ¿Para qué? Para que las personas no se vean sometidas a un riesgo por contacto directo. En cambio, en el contacto indirecto, la norma acá hace 2 divisiones. Y dice, miren, ¿sabe qué? Si las instalaciones eléctricas funcionan a más de 220 volts, ¿ya? Vale, atención a 220 volts igual, se tiene que cumplir con un rango de impedancia en todo el tendido de la canalización, y estamos hablando de canalización conductora incluido, y eso tiene que tener un valor de resistencia, de aislación, ¿ok? Ya. Pero adicional a eso, dice la norma, para usted garantizar la protección de las personas, lo que tiene que hacer es, como medida de protección clase A, usar, por ejemplo, transformador de aislación. ¿Qué es lo que se hace en un transformador de aislación? Su nombre lo dice, separo galvánicamente a través del primario y el secundario una instalación eléctrica y las junto únicamente por esta conexión galvánica, se dice, en este tipo de elementos, en este tipo de equipos. Y lo que no se debe hacer es aterrizar directamente, obvio, al suelo, a la tierra, los elementos conductores. Esto se aísla a través de un conductor de protección que tiene que nacer desde el mismo punto, desde el transformador. Eso se usa por lo general en instalaciones que son muy conductoras, ¿ya? En donde usted quizá el diferencial, al incorporarlo como elemento de por sí para proteger a las personas, por la condición de la instalación, llámese una condición de la instalación, el caso de un astillero, ASMAR, por ejemplo, los operarios trabajan en el buque, un buque metálico, superconductor, imagínense si el electrodo, el portaelectrodo sufre problemas de aislación, se rompió, perdón, la aislación del porta, hizo masa, quedaría toda la estructura energizada. Entonces, para evitar esas condiciones, lo que se hace es, se usan estas medidas para la protección de las personas, ¿ya? Lo otro es, se deben usar tensiones extra bajas. Aquí no confundirlas con las tensiones máximas que se pueden usar en sitios mojados y secos, dice la norma. Usted puede garantizar protección de las personas si, por ejemplo, la hace intervenir usted a tensiones que no superen los 42 volts, ¿ok? Si usted la hace intervenir a ese nivel de tensión, créame que está adoptando una medida de protección clase A y por ende, de cierto modo, igual está garantizando protección de las personas. Otro punto importante para los que usan en terreno, en la función que tienen que realizar por su trabajo, usan mucha herramienta portátil eléctrica. Bueno, preocuparse de que tenga, por ejemplo, la doble aislación. Su nombre lo dice, o sea, es el elemento conductor o la parte energizada. Hay una aislación, primaria, pero toda esa aislación en sí viene con una aislación secundaria. ¿Y cómo se simboliza esto? Por este icono que usted está viendo acá, que es un símbolo gráfico de doble recuadro. Ese quiere decir que es un producto clase 2. Y otro ejemplo práctico de esto es que cuando usted mide el enchufe del dispositivo, que está certificado de doble aislación, usted va a ver solamente las 2 patas de conexión, la fase y el neutro, no va a ver el pin de tierra. Eso es una medida de protección clase A contra contactos indirectos. Y las conexiones equipotenciales es súper importante en una distribución en donde usted tiene elementos conductores para impedir
que aparezcan tensiones entre estos puntos, ¿ya? Lo que tiene que hacer usted es conectarlos todo esto, o aterrizarlo, dicen la gran mayoría de los colegas en terreno, aterrizarlo a un punto en común, ¿ya? Entonces, que todos esos elementos conductores estén unidos eléctricamente, dice la norma, a un mismo punto. Eso es una conexión equipotencial. Donde también hay un complemento importante como medida de protección contra contactos indirectos, son en este capítulo, el 9, que estamos analizando de acuerdo a la NSH 4/2003, la normativa vigente hasta ahora, ¿ya? Son las medidas de protección clase B. Aquí se habla de cómo deben estar conectados los neutros del transformador y las carcasas de los elementos conductores, ¿ya? Cuando hablamos de las carcasas de los elementos, las cosas que usted está conectando, si estos son elementos conductores, quiero decir, usted tiene que ver cómo conectar esas carcasas, ¿ya? A tierra, a través de un conductor diferente. Bueno, la norma habla de estos tres regímenes de neutro que le estoy presentando acá en la diapo. El primer régimen de neutro es el TT. Estoy conectando el neutro del secundario del transformador sólidamente a tierra, dice la norma, a través de una puesta a tierra, ¿ya? De ahí mismo salgo con el conductor del neutro, ¿ya? Y la carcasa, que es un elemento, por ejemplo, metálico, la carcasa también la estoy conectando a tierra a través de una puesta a tierra, una malla, una barra copper, lo que usted considere. Ese es un régimen TT, ¿ok? El otro régimen que existe, ¿ya? Es el IT. ¿Cuándo se emplea mucho este régimen de neutro? Cuando usted tiene que impedir, por ejemplo, que exista el bucle de falla. El bucle de falla es el circuito lógico y eléctrico, perdón, no lógico, eléctrico, que se genera cada vez que existe una falla residual, una falla de fuga. Esta fuga busca el punto de referencia, la tierra, y a través de la resistencia específica del suelo, más la resistencia de la tierra de protección, más la resistencia de la puesta a tierra de servicio, eso más el conductor genera un bucle o un circuito. Bajo esa figura, el régimen IT lo que hace es impedir que eso ocurra, ¿ya? Y es por una cuestión netamente de seguridad. Y cuando hablamos de la seguridad, hablamos de los tipos de instalación. Por ejemplo, polvorines, nuevamente le cito el caso de ASMAR, zonas muy con almacenamiento de combustibles, cualquier petroquímica, ¿ya? Lugares en donde exista riesgos de explosión, en otras palabras, o de incendio, el régimen IT es el más adecuado. Ojo que acá se pueden adoptar para poder controlar esto, los fenómenos de fugas de aislación y evitar los contactos indirectos, y que usted lo coloque a través de una impedancia muy grande, que puede ser, en el caso de una puesta a tierra, una resistencia grandota, tan grande que casi incluso se pudiese considerar como que usted no tuviera conectado el neutro a tierra. ¿Me explico? Y lo otro es colocar un controlador de aislación o de aislamiento. Por lo general, este elemento lo que hace, mira la impedancia de la red, está sacando la impedancia, perdón, en función de la corriente y la tensión, y en función de eso está generando un cálculo interno, ¿ya? Eso se ajusta, eso se setea, y eso también lo que hace es monitorear de que cuando existan fallas, estas no generen riesgo para las personas. Fíjense acá entonces, el neutro no está directo conectado a tierra, está aislado, se dice, y la carcasa de este elemento, si es un elemento conductor, si no es un clase 2, como lo veíamos en la protección clase A, ¿ya? Si no es, o sea, si es conductor, hay que ponerlo a tierra. Eso dice este régimen de neutro. El otro régimen de neutro es el TNS. Fíjense, la primera letra corresponde a la característica de conexión. En todos los casos, ¿ven? De cómo está conectado el neutro, puede estar conectado físicamente al suelo o puede estar aislado. Puede ser T o puede ser I. En este caso, en este último régimen de neutro, el TNS, ¿cómo se llama? El conductor de la tierra de servicio está conectado sólidamente, ¿ya? Al suelo, a través de una puesta a tierra, una malla de tierra, y la carcasa, ¿ven? La carcasa del elemento conductor
está puesta al conductor de protección, miren, el conductor PE, el conductor verde o el verde amarillo, como lo usan mucho los europeos, está o nace desde el mismo punto del neutro, es el mismo punto eléctrico, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Que en el caso de tener fallas de aislación, ¿ya? Esta falla de aislación, por ejemplo, si una fase se fugase hacia la carcasa, como la carcasa está conectada al conductor de protección, que es el mismo punto del neutro, usted va a tener un cortocircuito monofásico, ¿ya? Para su tranquilidad, colegas, en todos los regímenes de neutro, y eso lo pueden encontrar en nuestras fichas técnicas de los diferenciales, nuestros diferenciales de Ticino y Legrand, todos nuestros diferenciales trabajan en cualquier régimen de neutro y siguen protegiendo a las personas, como lo dice el punto después que resume la NSH 4/2013. En el caso de que yo no pueda garantizar, porque ojo, para cada uno de estos regímenes de neutro, yo tengo que darle la responsabilidad a un dispositivo que esté monitoreando las fallas, y estamos hablando de fallas de cortocircuito, de sobrecorriente a tierra. Ahí hay que considerar, obviamente, un interruptor automático o un fusible, en el caso un poco más antiguo. Y la norma indica que estos deben operar, por ejemplo, en menos de 5 segundos. Cuando eso ocurre, es porque también tengo que tener una resistencia de puesta a tierra y hay un sinnúmero de parámetros que están ahí asociados, ¿ya? Atrás de eso. Para evitar todo eso, la norma dice, mire, si usted, en otras palabras, parafraseando, no vamos a ser capaces de cumplir con todos esos requisitos, bueno, la instalación de diferenciales es sí o sí obligatoria, ¿ya? Cuando estamos evaluando el riesgo, y es súper importante también considerar de que la persona, cuando ella queda sometida a una descarga eléctrica, porque está interviniéndola, o un elemento que no debería ser conductor, pero en caso de falla es conductor, contacto en directo, o derechamente sobre un conductor activo, qué sé yo. Lo que importa acá es la tensión, como primer parámetro, a la cual yo, o la persona queda sometida. La resistencia, obviamente, del cuerpo de la persona. No es lo mismo tener un contacto eléctrico con el tren superior que un contacto eléctrico entre la mano y pie. Hay distintas expresiones que permiten diferenciar también niveles de resistencia diferentes, pero hay un punto súper valioso en esto y tremendamente importante, que es el tiempo. El tiempo de circulación de esta corriente en el cuerpo de la persona, ¿ya? Es por ello que hay que ser súper exigente cuando se quiere verificar los dispositivos diferenciales. No me basta con que el dispositivo diferencial opere cuando yo presiono el test, ¿ya? Sino que lo que debo hacer es en realidad hacerlo operar simulando corrientes de fuga, ¿ya? Midiéndole el tiempo que le tardó en desconectar esa corriente de fuga que yo le estoy simulando. Y segundo, obviamente, ¿qué corriente de fuga lo hizo operar? Súper importante. Ahí yo recién puedo concluir si el dispositivo diferencial está o no protegiendo a las personas. Ahora, ¿por qué es importante el tiempo? Porque hay una tabla que está normalizada, este es un estándar internacional, que habla de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo de las personas, ¿ya? Hay categoría de zonas, son 4 zonas, y se subdividen después en curvas, ¿ya? Las zonas son estas que ustedes están viendo acá, y están en diferente color, AC1, esta es la curva A, AC2, toda esta zona que usted está viendo aquí, y es la curva B, que la ve así un poco más recta, la C4-3, ¿ya? Esta zona, y después se subdivide en curvas C1, C2 y C3. Esto ya está estudiado y está estandarizado, los efectos que se provocan en las personas, y la norma dice, y en animales, cuando les circula a través de ello. Corriente, porque aquí usted ve en la gráfica, corrientes en milésimas de ampere, miliamperes, y esto en función del tiempo en milésimas de segundo. Entonces, en estricto rigor, cuando yo quiero analizar esta curva
patológica, le dicen los colegas prevencionistas, el tema pasa por impedir que la corriente que pueda circular por el cuerpo de la persona esté mucho tiempo en la parte superior, presente, o mejor dicho, tú tengas sometida a la persona a esa, en un periodo largo de tiempo. Entonces, para evitar todo eso, es que si yo me posiciono y hago análisis, por ejemplo, desde 0,1 miliamperes a 0,5 miliamperes, que es la zona AC1, lo que dice el estándar, ¿sabe qué? La persona quizá ni va a sentir ese rango de corriente. Estamos hablando de milésimas de amperes, corrientes muy chiquititas, muy pequeñas, ¿ya? Pero si estamos hablando de 0,5 a 200 miliamperes, ¿ya? En esta zona que ustedes ven acá, ¿ya? Que hay una subdivisión o hay una suma, hay una zona que es rectangular, que va de los 0,5 a los 10 mili, que ustedes la ven aquí como un rectángulo, y esta zona que después es triangular, que es de 10 a 200, ¿ya? Entonces, toda esta zona, el tiempo y la corriente son súper importantes, porque miren, la zona AC2 dice que es perceptible, o sea, yo siento al tocar el elemento que está presentando la fuga, yo siento la corriente, ¿ya? A lo mejor no hay ningún daño orgánico, pero yo siento la corriente. ¿Dónde empiezo a tener complicaciones? En la zona AC3. Ahí, si bien no hay efectos secundarios graves, pues, todos los efectos son reversibles, hay una contracción muscular. ¿Se acuerdan? La contracción muscular. ¿Mm? Si estoy trabajando en altura y recibir, no sé, 150 mili en 100 milisegundos, pucha, la corriente me puede hacer perder el equilibrio, no tengo los movimientos coordinados y obviamente esto, que es una corriente quizás que se podría haber controlado, obviamente lo que ocurre es que se transforma en un accidente producto del efecto de la corriente en donde al músculo después no se tiene el control de él, ¿ya? Si quisiera esto llevarlo a un ejemplo práctico y pues, pudiésemos situarnos en el cuerpo humano, la norma, voy a usar el parámetro normativo que está en el capítulo 9062, en donde habla de que se puede considerar la corriente, o sea, la resistencia del cuerpo humano, se puede considerar para los efectos de la norma, dice 2000 ohm. Si yo hago un pequeño análisis acá por ley de Ohm, ¿ya? El voltaje, si lo someto a esta persona a 220 volts y ella tiene 2000 de resistencia en su cuerpo, la corriente que podría circular por el cuerpo de la persona son 110 miliamperes. Y esto, si soy capaz de graficarlo y llevarlo acá a la gráfica IEC, en donde proyecto los 110 mili, versus analizo el tiempo, empiezo a hacer mi segmentación en el estudio por los efectos. Miren, en realidad, para resumir, es que es súper importante de que si es que ocurre esa circulación de corriente en la persona de 110 mili, esta no puede, no sé si se van fijando acá, no puede circular por la persona más de 20 milisegundos. Para que tengan una noción, los interruptores automáticos, la gran mayoría de los interruptores automáticos desconectan la falla en menos de 10 milisegundos. Aquí estamos hablando de 2 ciclos, ¿ya? ¿Ok? O sea, tiene que ser tan rápido, casi como una desconexión de cortocircuito. A eso voy. Estamos hablando de una falla residual, una falla de aislación, una falla en la que yo estoy monitoreando la instalación para que esa falla no genere daño a las personas. Lo otro es instalación. Esto es protección de las personas, ¿ok? El tiempo es súper importante. 20 milisegundos, un poquitito más de 20 milisegundos no me podría demorar. ¿Por qué? Porque si me demoro más de 20 milisegundos, ¿en qué zona estoy? Fíjense, con los mismos 110 miliamperes, caigo de lleno en la zona AC3 y de ahí ya empiezo a tener complicaciones. Nuestra idea siempre es evitar que las personas lleguen a esos extremos de corriente. Y es por ello que la recomendación siempre es que si usted quiere proteger a las personas, tiene que usar diferenciales de sensibilidad, decimos, media, 30 miliamperes,
o de alta sensibilidad, 10 miliamperes. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, para 10 miliamperes, fíjense el tiempo, es muy elevado, son 2000 milisegundos, 2 segundos. El efecto para que se generen daño a las personas, bueno, tiene que ser superior a 2 segundos. Y en ese tiempo, un diferencial, en esa sensibilidad, debiese haber operado y haber protegido a las personas. Y en el caso de los diferenciales de 30 miliamperes, que comúnmente se comercializan, estos deben de desconectar sí o sí, aquí no hay vuelta ni hay segundo análisis que hacer, deben desconectar en menos de los 300 milisegundos, ahí estamos en 300 milisegundos. ¿Y por qué? Porque si se demora un poco más, cae directamente en la zona AC3 y ahí empiezo con estos 30 miliamperes, ojo, ya no estamos hablando de los 110 del ejemplo, estamos hablando de 30 miliamperes, ya empiezo a generar y complico en cierto modo la vida de las personas que están interviniendo en la instalación eléctrica. ¿Qué ocurre? Lamentablemente las estadísticas muestran la historia y sobre todo cuando hablamos de accidentes eléctricos hay que involucrar y también tener una mirada un poco más global. Según bomberos, ahí están las fuentes que ustedes están viendo, más de cerca de 3.000 incendios son de origen eléctrico, ¿ya? Y eso es verdad. Aproximadamente 2.400 niños se queman por instalaciones eléctricas en mal estado. Eso está en el informe que presenta Coaniquén, ¿ya? Ustedes lo pueden buscar en su sitio web. Y hay un informe también que generó esta empresa, ¿ya? En donde hablan de que 4.212 accidentes se generaron en la industria y 2.730 se generaron en la construcción. ¿A qué voy con esto? Los accidentes eléctricos, colegas, ocurren. Por lo general, para nosotros que trabajamos en las instalaciones eléctricas, o que trabajamos en este lindo, o tenemos esta linda oficio, profesión, como quieran llamarlo ustedes, es algo inherente, Y a veces la cotidianidad hace que el riesgo tienda, en cierto modo, a no estar bajo control. Es por lo demás, o sea, si lo llevo a un caso doméstico, si ustedes tienen un diferencial instalado en su casa, ¿cuántos siguen la recomendación, por ejemplo, de testear una vez al mes, ¿ya? El dispositivo, para activarlo mecánicamente, no para saber si también solo está funcionando o no, sino que para activarlo mecánicamente, ¿cuánto lo hacen? ¿Ya? Espero que ese diferencial, obviamente, que tengan ahí instalado sea Legrand, ¿ya? El interruptor diferencial como principio de funcionamiento, también quiero explicarles en esta parte del módulo que existen también, además de las características habituales que usted conoce, la corriente nominal, la sensibilidad, tipos de diferenciales. ¿Y es por qué es importante analizar esto? Porque así como en el caso modular tenemos las diferentes curvas de funcionamiento, la B de bueno, la Z, la C de casa, la D de dedo, todas esas curvas de funcionamiento, los diferenciales también tienen una curva de operación, ¿ya? Esto también quiero presentárselos técnicamente, pero orientado a lo que nosotros como fabricantes comercializamos. Nuestra línea es completa en esta respuesta técnica a todo lo que son los productos. Y es por ello que aquí ya me voy a introducir a hablarles del producto como tal, del interruptor diferencial. El interruptor diferencial, que sabemos que es el único dispositivo que es capaz de proteger a las personas de los riesgos eléctricos a los que puedan ellos quedar sometidos, tiene que tener cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades que yo debo de, al momento de especificarlo, de comprarlo, de adquirirlo, de qué sé yo, de instalarlo, ¿ya? Es que tiene que tener una sensibilidad apta para la protección de las personas. Recuerden, las sensibilidades para proteger a las personas son sensibilidad media, 30 miliamperes. Alta sensibilidad, 10 miliamperes. Son las únicas sensibilidades que garantizan protección a las personas, ¿ya? En esta imagen que le estoy proyectando y presentando, es el diferencial 411-504. Este diferencial es un tipo AC. ¿Cómo lo puede revisar usted eso? Físicamente nuestro producto
aparece esta simbología que usted está viendo ahí. Ese símbolo indica que el dispositivo es capaz de ver que la señal que usted tiene en la entrada de la alimentación, corriente alterna, por lo general es la misma que puede estar monitoreando sobre la carga. Eso es lo que ve el diferencial. Es importante esto, porque hoy día con la incorporación de muchos elementos con electrónica, estos comportamientos para las instalaciones eléctricas no es ideal. Entonces, ojo, hay que elegir un dispositivo correcto para ese tipo de instalación. La sensibilidad, que usted lo ve ahí, la corriente nominal, los 25 amperes, ¿no? Esto quiere decir que yo este elemento, por ejemplo, que estamos revisando, si tuviese que conectarlo a 220 volts, ¿ya? Por 25 amperes, quiere decir que le puedo sacar en potencia activa o en watts no más de 5.5 kilos a este dispositivo. ¿Cómo puedo garantizar de que no sean 7 u 8 lo que les pueda conectar el usuario a la instalación a este circuito? Restringiéndole la corriente como instalándole un dispositivo aguas arriba, un dispositivo de protección, un interruptor automático, ¿ya? Dentro de los tips, obviamente, que hay es que siempre el interruptor automático debe ir agua arriba del diferencial, dado que él va a estar protegiendo de sobrecarga, por lo que le acabo de explicar, y de cortocircuitos cuando agua abajo del diferencial lo existe. Entonces, de esa forma, estoy garantizando que ante esos niveles de exigencia de operación a los que puedo llevar la instalación, el dispositivo siga trabajando sin ningún problema. La línea de producto y el calibre son los datos que yo les dije, y el poder de corte con asociación fusible, eso es lo que indica el estándar. Sepan ustedes que al menos en las instalaciones europeas se acostumbra a asociar fusibles con dispositivos de protección diferencial. ¿Y por qué? Porque bajo el estándar IEC 60898 lo que hago es, en coordinación, en asociación de protecciones, el dispositivo en el conjunto, el fusible más diferencial, ambos soportan hasta 10.000 amperes de cortocircuito, ¿ya? El diferencial por sí solo tiene muy baja corriente de resistencia al cortocircuito, porque no está diseñado para eso, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que acompañarlo de un elemento de protección que haga esa pega, ¿ya? Las marcaciones, todas las certificaciones, yo le hablé de algunas como la NF, la IEC que cumplimos, la BDE, en fin. El esquema, aquí hay una anotación no menor, fíjense acá. El diferencial de por sí es un interruptor seccionador, ¿ya? De partida. ¿Y por qué? Porque la simbología que usted está viendo aquí, la IEC 6617, es clara en este punto, que es ese guión, y ese contacto simboliza de que tiene seccionamiento eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que los contactos se abren más de 4 milímetros, dependiendo del nivel de tensión, ojo, porque es diferente al caso de los diferenciales de 400 volts a los de 230 volts, ¿ya? Se abre la distancia necesaria para impedir que el estando abierto, por alguna complicación externa, eso pierda aislación y se puedan unir, y obviamente usted no tener segmentada la instalación, o no tenerla separada, o no tenerla seccionada, dice la normativa. No sé si se fijan, pero en ningún caso está marcado dónde tiene que ir la fase y el neutro. Los diferenciales nuestros no requieren de polaridad. Usted puede conectar la fase a la izquierda, puede conectar la fase a la derecha, da lo mismo. Bajo esa condición, el diferencial en uno u otro caso que usted elija, el diferencial va a proteger a las personas sin ningún problema, ¿ya? El toroide, donde yo saco la información para el relé de accionamiento, es un transductor, lo vamos a ver después, acciona sobre los contactos de potencia. Y lo otro es que yo puedo tener también el test, que es el botoncito que usted está viendo ahí, ese, el pulsador de prueba, que se recomienda mensualmente hacer una activación, ¿ya? ¿Para qué? Para simular una fuga y obviamente hacer trabajar mecánicamente el dispositivo. Cuando hablo de hacerlo trabajar mecánicamente, es súper importante porque el efecto mecánico hace que el diferencial sea más lento o más rápido. Nosotros entregamos un tiempo estandarizado desde la fábrica, pero resulta que cuando hay un
una envolvente en donde yo no estoy garantizando, por ejemplo, que el índice de protección, el IP, famoso IP de los tableros, impida que el polvo ingrese al diferencial. Acuérdense que de por sí los dispositivos de corte o de sobrecorriente, como quieran llamarlo, todos los automáticos, todos los diferenciales, tienen de por sí muy bajo IP. Entonces, lo que usted hace para protegerlos, ya lo instala en envolventes eléctricas, por eso se le llaman envolventes eléctricas, y estas tienen un IP. Si no hay una preocupación del índice de protección, de que el polvo o los elementos líquidos puedan ingresar, téngalo por seguro que el tiempo de operación ya no va a estar garantizado, el tiempo de fábrica de operación ya no va a estar garantizado en el elemento. Y ahí ese diferencial tiene que cambiarse sí o sí. Lo otro importante y no menor es nuestro portaetiqueta, le permite señalizar el circuito directamente in situ. No tiene que estar marcando ni la contratapa o la puerta interior, decimos, o el cubre equipo, sino que lo marca directamente. Y esto le permite, pucha, cuando está interviniendo el tablero para hacer alguna modificación, una medición o una inspección, qué sé yo, le permite identificar claramente el circuito sin tener mayor complejidad, ni recurrir, por ejemplo, al diagrama unilineal o hacer el gesto técnico de estar mirando siempre la contrapuerta para ver qué circuito está interviniendo, ¿ya? Dato no menor e importante, la temperatura de funcionamiento. Esto es súper importante, porque para el caso de la minería, para el caso de la industria, es fácil, hay instalaciones en donde las temperaturas son súper extremas, da la faena o da la instalación en sí. Estoy hablando de funcionamiento, no estoy hablando de almacenamiento ni nada, no estoy hablando de la temperatura a la cual trabaja el dispositivo. Bueno, nuestros diferenciales, pues, trabajan todos los diferenciales Legrand y Beticino, trabajan hasta menos 25 grados sin ningún problema. Y esto es importante, porque habla de la cualidad que debe tener el material en el que lo fabricamos, ¿ya? Al existir bajas de temperatura, obviamente todos los materiales sufren por esta baja temperatura, ¿ya? Y eso hace que los tiempos se vean también afectados, los tiempos de operación, ¿ya? El tiempo mecánico a menos 25 grados no es el mismo que el tiempo mecánico de desconexión, estoy hablando cuando el dispositivo abre el circuito, no es el mismo tiempo a temperatura de 0 grados, ¿ya? Para el caso de los diferenciales tetrapolares, estos diferenciales también trabajan a la misma temperatura. Aquí en el ejemplo estoy colocándole un diferencial, el 411668, el diferencial tetrapolar. Hablamos de las tres fases y el neutro. Miren aquí, por favor, la ficha. No sé si se dan cuenta. Un dato súper importante. Como fabricante, usted no necesita colocarle ningún elemento o una resistencia adicional, esta, la que le hace circular la corriente cuando usted presiona un test. Sino lo que usted solamente necesita es conocer de que al mirar el diagrama constructivo, el esquema de conexión del elemento, se dé cuenta que el test, cuando se realiza, está conectado en las fases interiores o los polos interiores del elemento. O sea, esto me está, en cierto modo, garantizando que puedo usar un diferencial, por ejemplo, tetrapolar en una instalación en donde solamente tenga tres fases para una carga equilibrada, un motor, por ejemplo, ¿ya? Y no tenga neutro. Y yo al presionar el botón de test, de acuerdo a este diagramita, me va a funcionar sin ningún problema, ¿ya? Insisto, acá no tiene que colocar ni intercalar ninguna resistencia para realizar esta prueba. Nuestro dispositivo la trae de forma interna, ¿ya? La sensibilidad para este ejemplo es un diferencial de 300 mA. Ojo, acá lo que hago con este dispositivo es monitorear la calidad de la aislación de toda la distribución que él está mirando desde donde está conectado hacia la carga. Y el tipo diferencial también es un tipo AC, como el 41504 que veíamos, y además se le agrega una función adicional, que es un diferencial selectivo. O sea, en estricto rigor, lo que hacemos con esto es recomendarle que este dispositivo
usted lo use, por ejemplo, para garantizar respaldos, así como lo hacemos con las protecciones, como los interruptores automáticos. Usted lo use para realizar respaldo con los diferenciales que están conectados aguas abajo. Hablamos de la selectividad diferencial. La temperatura de funcionamiento, la referencia al catálogo, el test, es lo mismo, ¿ya? La diferencia que acá lo tiene distribuido en 4 polos, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo se pueden aterrizar todos los conceptos para poder hacer una selección adecuada de un dispositivo diferencial? Es que hay algunos criterios que se deben de aplicar. ¿Cuáles son estos? La presencia o no de protección contra sobrecorrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted al diferencial le puede dar una pega adicional de estar, por ejemplo, monitoreando las sobrecargas y cortocircuitos en una instalación. Esos son los llamados en el catálogo nuestro los disyuntores diferenciales, ¿ya? El poder intrínseco o condicionado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el nivel de cortocircuito de la instalación es más alto de lo que soporta el diferencial o es bajito. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahí es donde tiene que tomar la decisión si instalar el automático y qué capacidad de ruptura debe tener el automático. ¿Qué asociación de protección usted está logrando entre el automático y el diferencial? Eso hay que revisarlo. Las formas de ondas detectables, tipo AC, tipo A, tipo F, tipo B. Estos son los 4 tipos de diferenciales que existen y que están normalizados y que debiesen, en cierto modo, ser elegidos dependiendo de qué es lo que usted tenga agua abajo y qué es lo que está monitoreando, ¿ya? En la instalación eléctrica. El tiempo de desconexión, instantáneo o selectivo. Acuérdense, el selectivo que acabamos de ver en el ejemplo, en donde se mencionaba de que era un diferencial de 300 mili de sensibilidad, pero era selectivo para funciones jerárquicas de todo el monitoreo de la aislación y respaldos agua abajo de él, ¿ya? Instantáneo, lo vamos a ver después como un ejemplo. La sensibilidad alta, por ejemplo, 10 miliamperes, media, 30 mili, y baja sensibilidad, 300, o regulable incluso, como en el caso de los relés diferenciales, ¿ya? Si usted mira el catálogo Legrand, que también puede encontrar una oferta un poco más acotada, obvio, en el catálogo de Ticino, específicamente en el de Legrand o en la página 120 y 121, ustedes pueden encontrar todos los tipos de diferenciales que nosotros comercializamos y que tenemos en Chile. Eso no quiere decir que si existe un requerimiento particular del diferencial, lo podamos traer directamente de nuestra fábrica en Francia. Específicamente, lo que usted va a ver en esas páginas del catálogo son el tipo AC, ¿ya? Lo que hace es la corriente, la señal a la cual usted está enchufando el equipo es la misma que el equipo B y esa es la que el dispositivo está sensando de que esté correctamente, o sea, que la corriente que entra sea la misma que la corriente que sale, ¿ya? Tipo AC. El tipo A, fíjense, aquí está la señal alterna. En el tipo A está la señal alterna, pero se agrega otra señal acá rectificada. Y claro, porque ya hablamos de los tipos A, son diferenciales en donde estoy súper cerca de la carga y la carga, por ejemplo, tiene electrónica. Un artículo eléctrico, como un artefacto, un televisor, qué sé yo, ¿ya? Que use, en cierto modo, o que le permita o que le exija, en cierto modo, eso es, al diferencial están monitoreando las fallas que puedan ocurrir que tengan esta componente, ¿ya? El tipo F, más conocido antiguamente como el ex-HPI, hoy día es un tipo F, ¿ya? Agrega lo anterior que yo les mencioné, si se fijan, lo anterior, pero además viene con una cualidad de fábrica que lo hace detectar fallas en altas frecuencias. O sea, estamos hablando de equipo que además de la electrónica de rectificación, bueno, internamente tienen otra electrónica adicional. Computadores y equipos que tienen un alto componente y que pueden trabajar y pueden, por ejemplo, cualquiera de estos elementos internos electrónicos generar fuga en estos niveles de frecuencia.
el diferencial los va a desconectar sin ningún problema. En el caso del tipo B, nuevo diferencial que lo tenemos ingresado o está en el catálogo de productos, en la página 120, columna izquierda, parte inferior, ahí tiene los bipolares y los tetrapolares. Posee lo mismo anterior que el tipo F, ¿ven? Que el tipo de HPI, pero además agrega este tipo de señal, fuga en corriente continua. Ideal, por ejemplo, para paneles cuando se está generando de forma distribuida. Yo tengo mis panelcitos en la planta, tengo mis paneles en la fábrica y quiero monitorear el equipo, el convertidor que está haciendo el cambio de señal. ¿Cómo monitoreo yo de que ante una falla de fuga no se transforme en un riesgo para las personas? Bueno, colocándolo en diferencial. ¿Y qué diferencial? ¿Qué tipo? El tipo B. ¿Por qué le digo esto? De que tiene que elegir el tipo de diferencial, porque si se llega a presentar una falla en cualquiera de estos tipos de instalaciones que yo menciono acá, instalaciones comunes, cargas con electrónica, circuitos con fuentes conmutadas, fotovoltaicos o ascensores, que ojo aquí, lo están usando mucho los proyectistas de ascensores. ¿Por qué? Porque les brinda ese nivel de seguridad replicado de los estándares europeos para lo que es el diseño, cierto modo, de los sensores. Dependiendo de este tipo de carga que usted esté monitoreando, circuito que usted esté monitoreando, tiene que elegir obviamente el diferencial más adecuado, ¿ya? En ese caso, si usted no lo elige correctamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sobreexigiéndole, por ejemplo, al diferencial trabajar en base a una orientación de carga, no siendo quizá la adecuada. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Desde desconexiones intempestivas. O sea, si coloco, por ejemplo, un diferencial tipo AC en una instalación normal fotovoltaica, cada vez que ocurra el switcheo entre de la generación del panel y las baterías, por ejemplo, eso puede hacer operar al tipo AC. Lo que pasaba comúnmente, colocaban tipo AC en instalaciones de computadores o circuitos de computadores, y cada vez cuando encendían el primer computador, no, ni un problema. Segundo, tercero, cuarto, quinto computador, pero cuando encendían el sexto computador, el diferencial tipo AC operaba. Y no era por un tema de falla de aislación, no, es una conducta o un comportamiento de la instalación y que no dice relación con un riesgo, ¿ya? El riesgo es tal, si es que lo queremos analizar por ese otro lado, de que incluso si yo no uso el diferencial adecuado, el tipo de diferencial adecuado para la instalación, este también pueda sufrir algún grado de cegamiento. O sea, imagínense en algún cuadrante en donde pueda ocurrir una falla residual, una falla de fuga. El tipo AC ve el primer y tercer cuadrante, por ejemplo, ¿ya? Segundo cuadrante y cuarto cuadrante, perdón. Pero el tipo A revisa, además del primer y cuarto, revisa el primero y el segundo. ¿Ven? Estoy hablando de los cuadrantes de la señal senoidal. ¿Ok? Bajo esa mirada, en esos periodos, semiperiodos, si así los queremos clasificar, si hay una falla de fuga, obviamente, si no está el diferencial seleccionado adecuadamente, él puede, obviamente, no ver esa fuga, ¿ya? Y los tiempos, como ya lo vimos, que son súper importantes para proteger a las personas de los riesgos eléctricos, acá pasaría a ser un valor súper peligroso, ¿ya? Ahora, constructivamente, ¿qué hace un diferencial diferente del otro? El tipo. El tipo de diferencial lo que permite, de cierto modo, es que yo pueda generar productos adecuados para diferentes tipos de instalación. Por ejemplo, le estoy mostrando de forma interna, acá el relé sensible, ¿ya? Y acá el toroide magnético. El relé sensible depende del tipo de diferenciales que usted tiene que tener un diferente tipo de relé. Por ejemplo, este es el interior de un relé sensible tipo AC. Se ve estándar, normal. El mismo relé, pero envuelto en esta jaula de Faraday para impedir que señales del entorno, ¿ya?, generen en cierto modo distorsiones en la bobina y estas puedan verlas como una condición de operación y puedan detectarlas.
Esas son desconexiones intempestivas. ¿Cómo limitamos eso? Obviamente garantizando una jaula de Faraday, aislándola, en un material que es un acero de características quirúrgicas, o sea, esto no se oxida, ¿ya? Y lo que ocurre es que el efecto de proteger la bobina, el relé en sí, es uno de sus funciones elementales, ¿ya? Acá, este otro relé, la misma función hace, ¿ya? Tiene que transformar la señal del toroide de detección y la tiene que transformar en un movimiento para que desconecte el diferencial. Pero aquí es diferente porque este es un tipo A. Fíjense, viene aquí con una tarjetita que no es más grande que una tarjeta SD que se usa usted, la mini SD, que coloca en el celular, que usa en ese tipo de instalación. Y lo que hace, viene con una electrónica incorporada. ¿Qué es lo que tiene que hacer esto? Es obviamente filtrar, y al filtrar, escarbar en cierto modo en la señal, que debe en cierto modo hacer desconectar al dispositivo y no cualquier señal, ¿ya? Y en el caso constructivo, súper importante, acá está el cerebro, acá está el corazón del dispositivo, si así lo quieren ver, el toroide. El toroide es un elemento ferromagnético que está enriquecido con semiconductores. El toroide es de lo más top que existe en la industria de instrumentación. Obviamente el diseño, nosotros la materialidad, nosotros vamos al mercado y obtenemos el mejor toroide y lo que hacemos lo diseñamos para la función. Este diseño, créanme ustedes, que tiene una importancia tremenda, porque los niveles de saturación a los que puede llegar el metal de cualquier elemento ferromagnético barato, y eso hace o se traduce directamente en el precio de un diferencial, ¿ya? Un diferencial que tenga un toroide de mal fierro. ¿Cuál es la característica de un toroide de mal fierro? Que se puede saturar, y al saturarse se bloquea en cierto modo la señal que estaría recibiendo este aparatito y que debería estar desconectando, ¿ya? En el caso nuestro no. En el caso nuestro es un metal enriquecido con semiconductores, lo que lo hace con altos niveles de resistencia a las saturaciones, y por ende es un dispositivo que, dependiendo de la forma, porque no sé si alcanzan a ver aquí las imágenes, estoy mostrándole un toroide de un bipolar, ¿ya? Este es el mismo. El toroide de un tipo AC es diferente a un tipo A, es diferente a un tipo F, son diferentes los toroides, ¿ya? Lo que es lo mismo, colegas, es el contacto de potencia que hace la desconexión o apertura o cierre de los contactos. Eso es lo mismo, de 25 amperes, claro, es diferente el de 40, el de 63, son diferentes, pero son los mismos contactos. ¿Dónde está la diferencia en el relé, en los diferenciales? El relé y el toroide, ¿ya? Para que conozcan, este es un encapsulado no porque se vea de bonito, no, esto lo hacemos en un laboratorio con ambiente controlado. O sea, prácticamente ahí hay un colega que hace la integración de esto y el encapsulamiento del relé, o sea, del toroide, perdón, lo hace en una sala hermética controlada. Él usa un traje especial, no puede haber ninguna partícula externa en este proceso del ensamblado del toroide, y por ende de esa manera usted garantiza que las reluctancias que tengan estos dispositivos y el burden que nosotros decimos para poder enviarle la señal de instrumentación o la señal que tiene que hacer operar el relé, sean los que nosotros necesitamos y que en cierto modo garanticen la seguridad de las personas, ¿ok? ¿Cómo opera el diferencial? Está mirando siempre la corriente que entra y por ende el flujo que genera esa corriente que entra con respecto al flujo con el que sale, ¿ya? Si ambas corrientes son iguales, ¿ya? Los flujos son iguales, el flujo resultante, así le decimos, que ve esta bobina que tiene que tomar, donde está el toroide, ¿se acuerda? Este toroide con material y trabajado de manera súper importante y súper específica y súper especial. Esa bobinita que está también enrollada ahí no ve tensión, no ve flujo, no la puede transformar en fuerza electromotriz o FEM. Acá no hay tensión, ¿ya? Como no hay tensión y usted tiene el circuito cerrado, no hay corriente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la corriente que entra es la misma que está saliendo por el neutro. Acuérdense,
El conductor neutro se transforma en un conductor activo cuando usted se energiza el circuito, ¿ya? Si no hay fuga, no ocurre eso. ¿Qué pasa cuando usted tiene una pequeña fuga? O una fuga de corriente. No pequeña, una fuga, ¿no? Derechamente. Esta se fuga siempre por la fase. Cuando la corriente ingresa al toroide, pasa por el bobinado, ¿ya? Pasa por la carga y se devuelve por el neutro, ya la corriente que está entrando aquí en este otro, en el segundo toroide, en la segunda bobina que veíamos en la imagen, los flujos no son iguales. Hay un flujo residual, un flujo diferente. Ese es el que está monitoreando esta bobinita acá. Por eso se llama bobina de detección. Toma ese flujo y lo que necesita es que ese flujo tenga un valor para poder generar una tensión acá necesaria. Y como el circuito está cerrado, una circulación de corriente que haga activar el relé, ¿ya? Sensible. El relé siempre está cerrado y lo que yo necesito es cambiar de estado eso para que pueda operar y hacer desconectar al diferencial. La pregunta es, ¿cuánto tiene que ser ese valor? Bueno, está normalizado, ¿ya? Decimos, cuando ocurre la falla, la fuga, el diferencial está dispuesto a operar. ¿Cuándo opera? Cuando la corriente de fuga, la corriente de desenclavamiento, le decimos, es superior, mayor o igual a la corriente promedio, o sea, la corriente promedio de sensibilidad. Si fuese un diferencial de 30 milis, ¿ya? Él estaría desconectando, el diferencial de 30 milis, estaría desconectando fallas residuales de sobre 15 milis hasta 30, en ese rango, ¿ya? ¿Ok? De ahí tiene que empezar a desconectar. Empieza a desconectar. Si fuera un diferencial de 10 miliamperes de sensibilidad, debería empezar a desconectar entre cualquier rango de cualquier miliamper, dice la norma de fabricación, desde 5 a 10 mil, ¿ya? Si fuera de 300, 350 a 300, cualquiera de esos miliamperes que están en ese rango, el dispositivo tiene que empezar a desconectar, sí o sí, ¿ya? Les voy a mostrar una gráfica en donde les queda claro cómo les va a quedar claro, perdón, de cómo trabajan nuestros dispositivos. ¿Ok? Constructivamente, ¿dónde está la diferencia? Yo le hablé algo de forma general con respecto al diferencial tipo C y el tipo F, que era el caso del ejemplo de los computadores, cuando se usaba una C, el 411-504, y usted lo instalaba en un circuito de computación, pucha, al encender N más 1 equipo, el diferencial operaba. Le caía solo, bajaba, o baja. ¿Qué es lo que se debería hacer ahí? ¿Aumentar la sensibilidad? No. Es cambiar el tipo de diferencial. Y en este ejemplo que lo estoy mostrando, estoy ejemplificando entre un diferencial tipo AC y un tipo F, ¿ya? El tipo AC es una bobina en el toroide, ¿ya? Solamente la bobina de detección estoy mostrando. Y asociado al relé de desconexión. Acá está el ejemplito, ¿no? Eso es. Tiene una impedancia la bobina de desconexión. O sea, yo necesito hacerle, para generar una corriente en esto, tengo que pasarle un cierto grado de tensión. Hay una densidad de flujo, o sea, tiene que pasar un flujo acá para que genere una tensión tal de que haga que la corriente al circular opere al relé, y ese flujo es, en este valor que ustedes están viendo ahí, 0,6 teslas, ¿ya? Comparativamente, ¿qué pasa con el tipo F, el ex-HPI? La impedancia del relé es mucho más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita, en cierto modo, más corriente, o más flujo en realidad, diferencial, o más flujo residual, ¿ya? Que lo haga desconectar. Además, en esta lentejita que usted está viendo acá, o esta placa que viene por debajo del dispositivo, ¿ya? Viene un circuito de control que lo que está haciendo es recortando los pits que puedan hacer desconectar al relé de forma intempestiva, o sea, abrirlo, ¿ya? Un filtro. O sea, ¿qué es lo que hace el tipo HPI o F?
escarba en la señal que yo quiero monitorear del equipo y obviamente usa solamente la señal que él necesita para desconectar. Cualquier otro tipo de señal, que pueden ser bajo componentes de corriente armónica y otras señales, el dispositivo no las va a ver porque el filtro lo que hace es impedir de que eso ocurra, ¿ya? Una temporización, hay un delay que nosotros, un retardo de tiempo que nosotros les decimos, que es del orden de los 10 milisegundos, que está acá. Entonces, cada vez que detecta una falla residual, ¿ya? Él la entiende, bajo el concepto de un tipo F, él entiende que no es una falla residual en sí, sino que puede ser incluso un transiente de la instalación o incluso una corriente peak de partida o incluso una descarga, qué sé yo, atmosférica que se pueda venir de parámetros controlados, que se pueda venir propagando desde mi red o desde la alimentación desde la empresa distribuidora. ¿Ah? En ese aspecto, él impide de que este tipo de señales lo hagan operar, ¿ya? Cuestión súper importante para lo que es la continuidad de servicio en una instalación, ¿ok? En esta gráfica que le estoy presentando, lo que hago es analizar el tiempo de operación de los diferenciales en función del tipo, ¿ya? Y lo que hago es circular a través de ellos una misma corriente de falla residual. Suponer, por ejemplo, en este caso, que la falla es de 30 miliamperes, ¿ok? Y podemos analizar qué es lo que ocurre en cada uno de los tipos de diferenciales. Estamos hablando de un tipo AC, el instantáneo, el normal, el que usted instala por lo general, comúnmente en las instalaciones de forma continua o prolongada. Tenemos el tipo F, el HPI, y tenemos el selectivo, como ya lo vimos, que es un tipo AC, pero que tiene una cualidad diferente que lo hace ser, o lo hace ser más retardado que el resto, ¿ya? El tiempo de operación considera o consiste en dos tiempos, en la suma de un tiempo de detección, cuando yo tomo la muestra de la falla residual y se la envío al relé de desconexión, relé sensible, y un tiempo mecánico, que ese tiempo mecánico es importante el considerarlo desde el punto de vista de la instalación. ¿Por qué? Porque ese tiempo depende mucho de la temperatura de funcionamiento. Estamos hablando de que la temperatura, al afectar los materiales, obviamente también afecta la mecánica del producto. Y ¿por qué no decir también? O sea, el índice de protección. Si el dispositivo diferencial no está instalado en una envolvente eléctrica que impida que tanto elementos particulados, elementos sólidos o elementos líquidos ingresen en el interior, téngalo por seguro que ese dispositivo de partida tiene que reemplazarlo o renovarlo. Y segundo, el tiempo de operación no va a ser el tiempo que nosotros entregamos desde fábrica. ¿Ok? Fíjese acá, por favor. Acá está la corriente de desenclavamiento, ¿ya? Y aquí está el tiempo de operación. Miliamperes, milisegundos, ¿ya? O segundos en realidad, ¿ya? Cada una de estas curvas que usted revise aquí, lo que hacen es, cierto modo, describir cómo se comportan cuando usted hace pasar corrientes y en qué tiempo de operación estarían desconectando. Simulemos 30 mili para un tipo AC de 30 miliamperes. Él operaría en 50 milisegundos, ¿ya? Ese es el tiempo de operación. Acuérdense que hay una exigencia normativa, la IEC 60479-1, que habla de que para proteger a las personas y no entrar en la zona AC3, perdón, el dispositivo o la persona, en cierto modo, no puede permanecer más de 300 milisegundos recibiendo 30 miliamperes, ¿ya? De acuerdo a esto, obviamente el diferencial estaría desconectando en menos de 300 miliamperes, 300 milisegundos, disculpen, y obviamente estaría garantizando, en cierto modo, la protección de la persona, ¿ya? Si lo llevo eso en el mismo caso al analizar un tipo F, un tipo HPI, el ex HPI, él opera en 150 milisegundos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la corriente transitoria que puede originar el encendido de un computador o el encendido de un circuito de iluminación con palas electrónico y todas estas cualidades que tenían estos tipos de elementos
que eran usados en las instalaciones eléctricas, obviamente, y que hacían, por ejemplo, operar un tipo C, en el HPI usted no lo va a tener. Entonces, bajo esa figura, y más encima con la consideración de que todos nuestros diferenciales vienen con la temperatura de funcionamiento extrema, reforzada, téngalo por seguro que la protección de las personas va a seguir siendo garantizada en todos los casos. ¿Qué fabricamos para proteger a las personas? Diferentes tipos de diferenciales, como ya lo he mencionado. Tenemos los tipos AC, que son los más utilizados, son los equipos, elementos, dispositivos estándar. Los fabricamos en dos formatos, los monoblocks que ustedes conocen, y también los blocks diferenciales. ¿Y cuál es una cualidad con respecto a la del otro y dónde poder incorporarlo? Primero, ambos, o todos en realidad, trabajan a menos 25 grados, eso es una cuestión ya asociada a toda nuestra oferta de productos Legrand, que no la va a encontrar en el mercado, ¿ya? Y cuando quiero hacer un análisis de un producto con respecto al otro, lo que tengo que hacer es irme a este dato importante, que es la tensión de utilización. Los diferenciales tipo AC que usted conoce, el 41504, trabajan hasta 230 volts, por ejemplo. Los monoblocks que usted está viendo aquí, los bipolares. Pero resulta que los bipolares, bloques diferenciales acá, trabajan hasta 400 volts sin ningún problema. Entonces, cuando tiene instalaciones, como instalaciones gringas, donde pueden estar algunos equipos funcionando a 230 volts en trifásico, usted puede usar de manera de monitorear, por ejemplo, una instalación, antiguas máquinas soldadoras a 230 volts, puede usar un bloque diferencial entre 80 acá sin ningún problema, ¿ya? En ese aspecto, nuestra oferta va de 16 a 100 amperes, de bipolares, de 25 a 63, y en sensibilidades que son alta sensibilidad, 10 mili, media sensibilidad, 30 mili, y baja sensibilidad, que son los 300 miliamperes, ¿ok? En el caso de los blocks diferenciales, es algo parecido. Entonces, para resumir, estos son los más usados, pero si usted tiene alguna particularidad, por ejemplo, de que puede ocurrir en una instalación industrial, donde hay una máquina que use 380 volts, bueno, usted usa un bloque diferencial. ¿Por qué? Porque pueden trabajar hasta 400, estos, usted instala el automático al lado, como se muestra en la figura, y va a tener una instalación posiblemente, o sea, funcionando a 400 o a una tensión superior. El tipo A, tenemos de 25 a 80 en bipolares y tetrapolares, sensibilidades de 30, media sensibilidad, y 300 mili, ¿ya? Y también los diferenciales en nuestras series Beticino, Absolute, Living Light y Matix, en donde está hablando de disyuntores diferenciales, o sea, estos son interruptores automáticos más diferenciales, todo en uno, y que vienen con sensibilidades de 10 miliamperes. La curva de funcionamiento de estos aparatitos interna, del automático, del termomagnético que trae en el interior, es una curva C. Y estos se instalan, por lo general, al lado del equipo, ¿ya? El tipo F es lo mismo que vimos del tipo A, pero este viene reforzado para señales de hasta 1000 Hz sin ningún problema de detectarlas. ¿Y cuáles pueden ser este tipo de señales? Bueno, las que puedan generar los mismos equipos que están conectados, los equipos que tienen electrónica en sí, o hasta inclusive los que usan ustedes como respaldos, ¿ya? Como una OPS, por ejemplo. Si no es una doble conversión, por ejemplo. Los fabricamos de 25 a 63 mili y en tetrapolares de 25 hasta 80 y sensibilidades de 30 miliamperes. El tipo B, como les mencioné, es un elemento que hoy día se está usando en dispositivos, que se está usando mucho en los circuitos para sensores, y lo fabricamos hoy día en formato bipolar, 40 a 63, tetrapolar 40 también a 63, y en estos dos rangos de sensibilidades, ¿ya? Son ideales, como les digo, que hoy día es un tema de especificación que se usan en los ascensores, y obviamente los paneles fotovoltaicos, ¿ya? En esa etapa es donde se usan. ¿Cuándo usar un tipo S? Que también lo tenemos en el catálogo nacional, en la página 120, 121, usted lo puede encontrar ahí. Tenemos dos
versiones, 40 y 63 amperes y 300. ¿Cuándo se recomienda este tipo de diferencial? Cuando usted quiere respaldar diferenciales o desconexiones diferenciales aguas abajo, ¿ya? O sea, usted quiere tener una completa segmentación de su instalación desde el punto de vista de la supervisión de la calidad de la aislación que pueda tener ahí, o las fallas residuales simplemente. Usted tiene que elegir tipos instantáneos más cerca de la carga. Si la carga tiene alguna componente que deforme la señal y no sea alterna al 100%, un tipo A. Si además tiene electrónica porque es propia del equipo, por el diseño, un tipo F. Y si usted quiere a todo esto en conjunto respaldarlo, colóquele en el tablero general auxiliar, por ejemplo, un tipo S. ¿Mm? Con eso usted genera lo que se denomina selectividad diferencial. ¿Mm? Y para instalaciones críticas va muy bien. El tipo AC, acá tenemos un diferencial que es especial. Este es un disyuntor diferencial, ¿ya? Y tenemos el tipo F. ¿Cuál es la cualidad de esto? Que nosotros le denominamos, es un diferencial todo en uno. Una solución tradicional, ¿ya? Es el diferencial, por ejemplo, de instalación trifásica, el interruptor tetrapolar y el diferencial tetrapolar, ¿cierto? ¿Cuánto ocupo de esto del tablero? 7 módulos. ¿Mm? Pero usted puede reemplazarlo esto hasta este rango de corriente, en el caso del tetrapolar, y en esta capacidad de ruptura, son curvas C, usted puede reemplazarlo y ocupar apenas 4 módulos del tablero. Ideal para retrofit de instalaciones, usted tiene que modificar un tablero, pero no puede intervenir estructuralmente la unidad del envolvente, no puede cambiar la caja y tiene que adecuarse con el espacio. Bueno, estos son los diferenciales adecuados para ello. Y para los que les toca a veces supervisar trabajo en faena eléctrica y quieren, en cierto modo, limitar, por ejemplo, el hecho de poder hacer bypass o saltarse, como se dice en terreno, el diferencial, bueno, este también es un elemento que le impide, por ejemplo, al usuario que sabe que el equipo, por ejemplo, está presentando fallas de aislación y le está haciendo operar el diferencial del tablero de la estación de trabajo o el tablero de faena, está el diferencial operando y no lo deja trabajar. Bueno, ahí claramente no es un problema del diferencial, es un problema del elemento que yo estoy enchufando y el diferencial está haciendo la pega. Eso, usted como evita que pudiese existir la tentación de puentearlo, es usando disyuntores diferenciales. ¿Mm? Hay otro producto que es un producto que los podemos traer bajo demanda, a pedido, son disyuntores o seccionadores diferenciales en formato caja moldeada. Estos dispositivos se eligen en un rango corriente en capacidad de ruptura. Cuando hablamos de disyuntores y seccionadores, un poder de corte en carga se dice, dependiendo de la categoría, y se le puede incorporar también una unidad de medida. Y lo que se hace ahí, se regula la corriente, se regula la corriente térmica, la corriente, decimos, de largo retardo, la corriente de corto retardo, el IR, el IM, y además se regula, acá como ustedes lo ven en la gráfica, y además se regula el tiempo de operación de la unidad diferencial y la corriente de falla residual que pueda estar operándonos al dispositivo. Y en el caso del diferencial, relé diferencial, el 026088, este aparato lo que hace es un mismo con monoblock, ¿ya? Que lo teníamos todo en uno, acá viene separado, ¿ya? Viene el relé sensible por un lado y viene el toroide por el otro. Y lo que hay que hacer es elegir el toroide para el mismo relé. El relé es un solo código, el 26088. Yo regulo la sensibilidad y regulo el tiempo de operación. Puede ser instantáneo o hasta un tiempo de operación de 5 segundos. ¿Cómo lo hace? Dependiendo de donde usted quiera empezar a ver las fallas residuales, tiene que elegir el toroide en el rango de corriente. Puede monitorear con toroides desde 35-300D y hasta 3000, más de 3700 amperes. Y eso va a depender del rango de la protección donde usted quiera empezar a monitorear. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Además, es adicionarle una acción de control. Y la acción de control
es lo que a usted le va a permitir de abrir la protección. Puede ser una bobina de mínima tensión o una bobina de disparo. Cada vez que el diferencial detecte una falla residual, ¿qué es lo que debería ocurrir? Debería actuar sobre enviarle una señal a la bobina de disparo y, por ejemplo, abrir la protección. Eso es el trabajo que hace. Y obviamente eso lo hace monitoreándolo o recibiendo la información del toroide. Este es un aparato que es parte de nuestra oferta. Es un dispositivo que lo fabricamos en 2 versiones. Es un reconectador de dispositivos de corte modular. Se pueden usar para los diferenciales y tenemos uno que es especial, que es el que viene con autotest. Ya, lo que hace el autotest es que con un cableado particular, que es un cableado donde usted tiene que llegar con por ejemplo, en un régimen TNS, tiene que llegar con la tierra al punto ya del diferencial donde lo necesita monitorear él, porque lo que hace, él toma decisiones cuando, por ejemplo, si usted le instaló el diferencial, para el caso de lo que estamos conversando, él puede tomar la decisión en función de primero una revisión, estamos hablando del autotest, hace una revisión de la instalación y si la falla está ahí, está presente, obviamente él no la va a reconectar. Pero si la falla no está presente y fue, por ejemplo, por una desconexión intempestiva que operó la red, el motorizado o el stop and go lo que va a hacer va a reconectar el diferencial sin ningún problema. Tenemos una versión que es solamente un motor, que usted a través de la distancia puede conectarlo, desconectarlo, o con el autotest, que es la función que yo le acabo de explicar. Las normativas de instalación son importantes porque lo que hacen es permitir, en cierto modo, mantener una condición mínima, dice nuestro reglamento, la NCH 4/2003, vigente hasta ahora, pero que en el mediano plazo debiese ser reemplazada por una actualización que se viene, que es el proyecto de la futura norma. También les voy a estar hablando de algunos puntos relevantes que presentan en el caso de la protección de las personas, nuevos pliegos técnicos, se dice. Pero si nos vamos a la NCH 4/2003, en el capítulo 9, donde se hablan de las medidas de protección contra tensiones peligrosas, estamos hablando específicamente del punto 9273, en donde la norma menciona qué cualidad deben de tener los dispositivos que desconecten las fallas residuales y que deban de proteger a las personas. Indica textual acá, como ustedes lo ven, deberá interrumpir el suministro eléctrico al circuito protegido aún en la ausencia del conductor neutro. O sea, si usted quiere ser práctico en esto, el dispositivo debe de proteger a las personas incluso si usted le saca el neutro. ¿Qué ocurre con eso desde el punto de vista práctico? Es que si usted le saca el neutro y quiere hacer operar el botón de test, por ejemplo, el diferencial no va a operar, ¿ya? Pero como el conductor activo es la fase y está conectado, ¿ya? Si hay un equipo que esté fugando corriente a través de la instalación, esta sale, sabemos, por el conductor activo, que es la fase. Da lo mismo que el diferencial tenga o no conectado el retorno o el neutro. Entonces, la norma exige que los diferenciales desconecten si incluso se remueve el neutro. Bueno, nuestros diferenciales, Legrand y Beticino, todos, sobre todo en el caso bipolar, donde el ejemplo más práctico, todos ellos protegen a las personas, inclusive si usted le retira el conductor neutro. Eso. Las instalaciones de alumbrado, esto está en el capítulo 11, me salté un poquitito, pero es para mencionar que locales comerciales, educacionales, se deben usar sí o sí diferenciales, los enchufes los protegidos. El recintos como mojado, aquí dice la norma en el capítulo 11.431, que los baños públicos son recintos mojados. ¿Y por qué se lo menciono? Porque ahí la idea es de colocar diferenciales con sensibilidad diferente a 300 mili. Está hablando de 10 mili, ¿ya? En ese aspecto.
Si la instalación, miren, en el 11441, si la instalación usa más de 24 volt y esta queda al acceso al público, tiene que usted también considerar protectores diferenciales. ¿Cuáles son estas? Dice la norma. En el 11442. Los letreros y paneles publicitarios. Iluminación de efectos de fachada, espejos de agua, el alumbrado público que emplee postes metálicos. Esto usted lo puede, vaya, tome su norma, corrobórelo, véalo, es el mismo punto, está copiado textual. Y cualquier otro artefacto que quede al alcance del público en general. Desde una máquina expendedora de bebida, un juego para niños, o hasta, no sé, lo que usted encuentre, un poste en una plaza. Si ese equipo está energizado con 220 volts, debe llevar, o sea, con más de 24 volts, dice la norma textual, debe llevar diferenciales. Debe llevar diferenciales. Si esto, colegas, ocurriera en todos los casos, escucha, lamentablemente, basta que se den algunos minutos y googleen, colocando en navegador, coloquen accidente eléctrico y se van a dar cuenta de que hay un sinnúmero de casos que lamentablemente han ocurrido accidentes fatales por no tener, por ejemplo, un dispositivo de protección residual. Y si eso lo llevamos a nuestras instalaciones donde trabajamos, en la faena, en la industria, obviamente hay que adoptar condiciones extremas y adicionales para eso, para evitarlo. Ya estamos hablando de la vida de las personas, ¿ya? Capítulo 19, esto es una plana de la NSH 4/2003, habla de las instalaciones provisionales, y aquí hay un punto no menor, en el capítulo 19.1.1 de la norma habla de lo que son los tableros. Los tableros tienen que quedar disponibles en las instalaciones provisionales, instalaciones que en la faena duran menos de 30 días, una parada de planta, un mantenimiento preventivo, qué sé yo. No es algo permanente, es algo ocasional, una estación de trabajo ocasional. Todos deben llevar diferenciales, dice el 19.121, y en el 19.123, miren lo que dice acá, no se puede utilizar sistema de tierra de protección en las instalaciones provisionales. ¿Y por qué? Porque como son instalaciones provisionales de generar estaciones de trabajo en diferentes condiciones de instalación, y estas pueden ser desde la minería hasta lo lluvioso que es el sur del país, lo seco del norte, lo lluvioso del sur del país. Las condiciones de instalación para generar puestas a tierra son muy diferentes. Imagínense hacer una puesta a tierra en una zona rocosa, como en el caso de la minería, o hacer una puesta a tierra en un lugar muy húmedo, con mucho trumado, en el caso del sur, ¿ya? Para evitar todo eso, la norma lo que hace en este aspecto es que las instalaciones se deben de neutralizar. ¿Eso qué quiere decir? La tierra debe ser el mismo punto del neutro, y eso hay que hacerlo aguas arriba de los diferenciales, ¿ya? De esa forma, cuando usted salga hacia la distribución de las cargas, usted tiene que salir, por ejemplo, si está hablando de una instalación monofásica, tiene que salir con fase, neutro y tierra, ¿ya? Si es una instalación trifásica, los 5 conductores, las 3 fases, más neutro, más la tierra. ¿Ok? Eso es para instalaciones provisionales. ¿Qué dice el nuevo proyecto de la normativa? Ustedes pueden encontrarlo en el capítulo, en el reglamento técnico número 5, en donde habla de las medidas de protección contra las tensiones peligrosas. Incluye muchos de los puntos de la actual NSH 4/2003, pero en algunos puntos se han modificado y han sido súper categóricos en la descripción o lo que se ha modificado, ¿ya? No hay hoy día doble lectura, sino que es súper enfático en ese aspecto. Y uno de los puntos que me quiero detener es en el 683, que eso está en el pliego técnico número 5, donde habla de que ya usted tiene que empezar a elegir, dependiendo del tipo de carga, diferenciales, porque fíjense, cuando se prueba de corrientes diferenciales, puede ser no sinusoidales, estoy leyendo textual de este nuevo proyecto de norma, como por ejemplo la sala de radiografía, qué sé yo, los protectores utilizados serán de clase A. La norma habla aquí de clase, de los fabricantes, de acuerdo al estándar IEC 6108-09,
hablamos de tipos, ¿ya? Después, mire, el protector diferencial serán de clase B en caso de que las cargas estén asociadas a electrónica potencia o puedan tener o no el caso de paso por cero. Y especifica o explica cuándo es una condición y cuándo es la otra. Lo que leía en el punto anterior de la NCH 4/2003, hoy día vigente, esto es para el nuevo proyecto de la norma, lugares húmedos o mojados, se deben usar diferenciales de 10 mA. Listo. Otro punto relevante de este nuevo pliego es el 7, donde habla ya más de la protección de la instalación o para la instalación de los equipos, montaje. Y el punto en el que me quiero detener es el 5629. Dice que todo motor deberá contar con una protección diferencial. Hoy en día, para el proyecto de la nueva norma, la futura norma que se viene, a los motores hay que ponerles diferenciales. ¿Cuál es mi recomendación? 300 mili tipo S. Ese debería usarlo para monitorear la calidad de la aislación que usted va a tener hacia el equipo motriz, ¿ya? El alimentador, que no presente fuga, ni que tampoco la máquina en sí, convirtiendo la potencia eléctrica en potencia mecánica, presente también fuga, ¿ok? Eso es un punto nuevo, no estaba en la NSH 4/2003 y se agrega. Las recomendaciones para la instalación, acá lo que hacemos es describirles cuáles son las cosas con las que nos hemos encontrado en las instalaciones. La primera es que, por ejemplo, nuestro diferencial, como lo están viendo en la imagen, no requiere de polaridad. Bipolar, usted puede conectar en neutro a su derecha, véanlo como quieran, o a la izquierda, y el diferencial va a hacer el trabajo de desconectar las fallas residuales sin ningún problema, ¿ya? Puede alimentarlo por arriba, puede alimentarlo por abajo, puede instalar el diferencial horizontal, vertical, en todas las posiciones en el plano XZ, y el diferencial va a desconectar sin ningún problema. Eso está testeado, está verificado, y lo pueden revisar en la ficha técnica de nuestro producto. En el caso de la instalación, ¿ya? La neutralización, ¿se acuerdan? Es cuando yo envío el neutro, o sea, la Tierra, en cierto modo, la envío ahí o la genero o la conecto con el mismo punto del neutro. Desde aquí tengo que salir al diferencial y desde aquí tengo que salir por los bornes hacia la carga, ¿ok? Lo recomendamos que, por ejemplo, para las instalaciones permanentes, usen el IPRA. Súper buen enchufe. Lo fabricamos en caucho, en metálico, en poliamida o libre de halógeno. O, si va a ser algo, una instalación provisional, bueno, un enchufe PI17. También fabricado en poliamida, en fin, pero en solamente ese material, a diferencia del IPRA, que fabricamos diferentes materialidades, ¿ya? La idea es que cuando usted conecte los circuitos, obviamente tampoco se enrede con la distribución de los neutros. El neutro y la fase que llega al diferencial son los mismos que deberían estar saliendo al circuito, ¿ya? Si usted se toma de cualquier otro neutro de la instalación, créame que el diferencial, cada vez que usted enchufe una carga ahí, va a estar operando y va a estar desconectando. ¿Por qué? Porque la corriente que a lo mejor está viendo de la fase, y si usted se tomó de otro neutro, no se va a estar devolviendo por el neutro. Entonces toda esa corriente la ve como fuga y va a estar operando. Pero no es porque el problema sea una falla de aislación. Es un problema que habla de una especie de desorden de los neutros de la distribución, ¿ya? La neutralización para instalaciones provisorias, como ya les mencioné. Este ejemplo es un diferencial tetrapolar. Un diferencial tetrapolar para una carga equilibrada, un motor trifásico, puede funcionar con las tres fases y no necesariamente tiene que usted conectarle el neutro. ¿Ok? Así de simple. Igual va a desconectar si es que una fase, por ejemplo, se fuga. El comportamiento que tiene la lectura, el relé de detección, o la bobina de detección, mejor dicho,
lo que hace es mirar que la corriente de la fase 1 con la suma fasorial de la corriente de la fase 2 y de la fase 3, ambas estén equilibradas y entre ellas se anulen. Si hay alguna diferencia, como son vectoriales estas corrientes, ¿ya? Obviamente eso es lo que haría operar al diferencial. Puede conectar una carga bifásica, puede darse, ¿no? En donde bastaría con alimentar los polos centrales. ¿Por qué? Porque de esa manera usted cuando presiona el test va a estar operando, pero lo puedo hacer usar, o lo puedo usar, perdón. ¿Qué es lo que le puedo decir yo? Aquí está mal utilizando, no mal utilizando, está subutilizando, en cierto modo, un diferencial, porque un diferencial donde usted le puede sacar más a una instalación trifásica, o tetrapolar, o tripolar, perdón. Usted podría instalarle aquí prácticamente un bloque diferencial y con eso tendría la misma prestación, a eso voy. Y en precio también hay algo de diferencia. Y lo otro, en una instalación donde las cargas son desequilibradas, son monofásicas y cada una tiene, por más que se esfuerce en hacer balances de corriente entre las fases, o de carga en realidad, ambas son corrientes diferentes. ¿Cómo se equilibran estas corrientes? Con el neutro. El neutro tiene que hacerlo pasar por el diferencial. Y si esta fase tiene 10 amperes y esta fase tiene 15 y esta no tiene corriente a lo mejor, bueno, el equilibrio, en cierto modo, lo hace el neutro. Cualquier diferencia que ocurra agua abajo de estas cargas, ya, como falla de aislación, el diferencial la va a desconectar sin ningún problema. ¿Qué recomendación nosotros damos? Porque cuando hablamos de la seguridad, como hay mucho eslogan, cuando he ido a las instalaciones industriales, hay mucho, la seguridad es parte de nosotros, la seguridad es algo que debe preocuparte, tu familia depende de ti, y esos eslogans que en realidad te llevan a generar una conciencia desde el punto de vista de la seguridad y el autocuidado, ¿ya? Bueno, hay que respetar las normas nacionales y de acuerdo a la NSH 4/2003 instalar diferenciales. Eso es sí o sí, no hay segundas lecturas, ¿ya? Las empresas deben desarrollar sus propios estándares, o sea, la NSH 4/2003 lo que hace es generar un estándar mínimo, dice la norma, pero debe esto estar complementado con una medida adicional, o sea, y estos estándares, cuando hablo de las empresas, deben ser específicos y no genéricos. Los diferenciales para enchufes, de circuitos de enchufe de 3 patas en línea, el estándar Beticino, por ejemplo, deben usar sensibilidades de 10 miliamperes, así de específico. Eso es un estándar súper al hueso, ¿ya? No pueden ser genéricos, ¿ya? No se pueden interpretar. Se debe inspeccionar el cumplimiento, o sea, cada cierto tiempo hay que verificar, ¿ya? Y en ese aspecto también los motivo a que realicen inspecciones de sus instalaciones y realicen en cierto modo también estos mantenimientos o estas operaciones en cierto modo verificando que, por ejemplo, los diferenciales, el botón de test lo esté haciendo actuar. Verifiquen la polución en el interior del dispositivo. Si el dispositivo tiene mucha polución, yo les recomendaría modificarlo, cambiarlo y restringir o cambiar quizá el envolvente, garantizando de que impida a usted que material particulado ingrese y haga que el tiempo de operación se vea afectado. Acuérdese de eso, ¿ya? Aumentar la capacitación, ahí es una responsabilidad del electricista, de la faena, de la planta, de la empresa, que él debe ser el principal promotor de la seguridad, sobre todo en el caso del riesgo eléctrico, ¿ya? Y algo no menor y de suma importancia es que hay que verificar de que todos los productos que usted instale y que lo use en su planta, en sus proyectos, sean productos que cuenten con verificaciones de normas de fabricación. Y eso están respaldados por certificados, ¿ya? Certificados de aprobación, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque para todos los supervisores o todas las personas que trabajan en la industria en sí, ¿ya? Hay una responsabilidad civil
que lamentablemente se transforma en una obligación en dinero. Hay una compensación detrás. Pero hay otra responsabilidad que es súper compleja, cuando lamentablemente hay situaciones en donde el daño es tal que se genera una fatalidad, hay una muerte de una persona, hay una responsabilidad penal. Y ahí eso está descrito en el artículo 492 del Código Penal, ¿ya? Y eso es cárcel. Entonces, hay responsabilidades, nosotros como electricistas tenemos parte que decir y tenemos mucho que decir sobre ello, sobre el disminuir los riesgos, mejorar y aumentar la seguridad de la instalación eléctrica. Y qué mejor que puedan pensar en nosotros como fabricantes para poder realizarlo en todos los aspectos de su instalación, sea esta una industrial, sea una instalación residencial, terciaria, sea una planta, sea una industria, sea en el sur del país, sea en el norte, donde usted lo necesite, hasta que nos contacte para nosotros poder estar ahí junto a ustedes. ¿Mm? Bien. Y hemos llegado a la parte ya final de la presentación de este tema que en realidad da para seguir conversando, seguir comunicándose con nosotros, seguir interactuando en lo que respecta a la seguridad de las personas. Así que la invitación está hecha, contáctenos, si no tiene algún contacto con algún colega comercial, ahí está mi correo electrónico, me puede estar escribiendo. Ningún problema, podemos mantener este contacto. También podemos estar conectados a través de las redes sociales, laboral, como ustedes la están viendo, también me pueden encontrar ahí. Así que, por mi parte, fue un agrado el poder compartir esto que por muchos años he recopilado como antecedentes y que lo he plasmado en esta presentación para que la puedan estar usando, para que la puedan estar compartiendo con sus colegas y con el resto del equipo de trabajo, en la planta, en la industria, donde usted esté. Muchas gracias. ¿Mm? Muchas gracias a ti, Raúl, por esa presentación y por entregar todo este contenido que sé que va a ser de valor para todos nuestros clientes. Así que la invitación es a suscribirse a nuestro canal para que puedan seguir en contacto con nosotros, para que puedan ver toda la información que vamos subiendo y todos los webinars que estamos realizando día a día. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.